Chile es un laboratorio natural, diverso, descentralizado. Es momento de hablar desde lo local sin pretexto. Esta semana el Congreso despachó a ley el proyecto de ciberseguridad e infraestructura crítica de la información, que en algunas de sus medidas plantea crear la Agencia Nacional de Ciberseguridad y la Red de Conectividad Segura del Estado, que tiene por objeto regular, fiscalizar y sancionar organismos que formen parte del ámbito cibernético. De este tema, de la Ley de Ciberseguridad, de los alcances que tiene, queremos conversar a esta hora con Patricia Peña, directora de la Fundación Datos Protegidos, periodista y además académica de la Universidad de Chile. Patricia, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Hola, Mina, buenas tardes y buenas tardes a todas y a todos quienes nos escuchan. Me parece muy bien, muchas gracias. Bueno, Patricia, cada vez son más frecuentes estos informes de ataques, ¿no?, informáticos que buscan robar información o interrumpir el funcionamiento de los servicios. A ver, ¿de qué manera esta ley va a poner de alguna forma o a tratar de buscar poner coto a este fenómeno? Bueno, sin duda es una muy buena noticia. Chile en ese sentido efectivamente toma un liderazgo a nivel latinoamericano en este ámbito. Recordemos que hasta el año pasado, tal como tú decías, son más de 500 tipos de ataques distintos los que está recibiendo el país en sus distintos niveles de infraestructura, ¿sí? Y efectivamente lo que permite para un país como el nuestro es finalmente tanto crear una institucionalidad que se hace cargo además de efectivamente hacer valer las leyes, ¿no? Es importante recordar que esta no es una ley que solamente genera unos estándares regulatorios, sino que sobre todo crea una institucionalidad inexistente en el país, que es efectivamente una agencia nacional de ciberseguridad. Correcto, y esa va a ser la agencia que va a estar viendo, monitoreando, pero ¿hay más herramientas, hay más elementos para perseguir penalmente a aquellos que estén detrás de estos ataques? Efectivamente, la ley marco, y por eso se llama de esta manera, crea efectivamente una serie de niveles, tanto de coordinación, y establece y va a establecer una serie de exigencias, tanto en el sector privado como en el sector público, ¿vale? Para tipificar también, vamos a decirlo muy en concreto, muy para las personas de a pie. Claro. Cuando hablamos de ciberseguridad, esto tiene distintos niveles. O sea, estamos hablando de protección, por supuesto, de lo que se llama, de hecho, aquí en esta ley, servicios esenciales, por ejemplo, que son instituciones públicas o privadas que van a ser prestadores de esta institucionalidad y también operadores de vital importancia. Por ejemplo, todas las empresas que efectivamente hoy día garantizan mecanismos de alojamiento de grandes servidores, de plataformas de bases de datos, ¿no? Que finalmente lo que en el día a día, en un país, en una sociedad como la que tenemos hoy día, cierto, nosotros acumulamos grandes cantidades de información, grandes cantidades de datos y muchos servicios dependen de estos servicios externos, ¿no? Claro. Quiero recordar algunas cosas como bien recientes, ¿no? Ciberataques que han tenido empresas, efectivamente, incluso de telecomunicaciones, porque, por ejemplo, sus prestadores en materia de seguridad informática tuvieron ataques recientes. Tenemos un caso muy cercano que tuvimos hace unos pocos meses, que afectó, por ejemplo, a una empresa específica de telecomunicaciones, porque su prestador de servicios informáticos, que estaba localizado en Colombia, tuvo un ciberataque, y eso tiene repercusiones, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es una ley que de alguna manera crea, y por supuesto vamos a ver cómo esto se pone en marcha prontamente, digamos, porque va a crear efectivamente una serie de nuevas también instancias de coordinación. La ley habla en específico, por ejemplo, que va a haber hoy día vamos a tener, digamos, aparte de la agencia, un consejo multisectorial sobre ciberseguridad que de alguna manera uno puede decir que nos permite también tener mucha mejor coordinación a nivel, por ejemplo, del sector público, de cómo se monitorea, cómo también se hace frente, cómo se contrarrestan esos ataques. Vamos a poner un ejemplo bien concreto. Hoy día un ciberataque puede afectar a todo el servicio de sistema de salud pública, por ejemplo, ¿no? Incluso en las tareas que hace el CERVEL, ¿no? Que efectivamente durante épocas
eleccionarias, puede estar mucho más, digamos, más vulnerable, más en la mira de muchos de estos ciberataques, etcétera. También le da mucho más también valor a lo que hasta el día de hoy, quizá muchas de las personas se han fijado en redes sociales que hay una cuenta que se llama el CECIP, que es el Equipo Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática. Bueno, también el CECIP, como organismo, va a tener una labor mucho más reforzada que lo que ha hecho hasta ahora, que es ser como el equipo de respuesta que tiene básicamente el Estado chileno cuando se detectan estos ciberataques o incidentes de ciberseguridad, etcétera. Claramente. Estamos conversando con Patricia Peña, directora de la Fundación Datos Protegidos, periodista y académica de la Universidad de Chile. Patricia, un tema que quizás retrocedamos un poquito para que los que nos escuchan hasta ahora todos entendamos. Cuando hablamos de un ciberataque, los propósitos, las razones que explican un ciberataque son distintas, tienen distintos propósitos de nuevo. ¿Cuáles son esos propósitos? No solo robar información, sino que generar daño o lograr un determinado objetivo, por ejemplo, en términos políticos. ¿Nos cuentas un poco cuáles son los principales motivos que llevan o que están detrás del ciberataque? Sí, tal como decíamos, los ciberataques en general tienen distintos propósitos como se entiende la palabra de lo que es finalmente un ataque informático, ¿sí? Básicamente lo que hacen es poner en riesgo, por ejemplo, la robustez de ciertos sistemas que en la vida diaria están a cargo de, vamos a ponerlo, en un banco, ¿cierto?, de todas las transacciones que se realizan día a día, hoy día, efectivamente a través de plataformas digitales, o en un caso mucho más concreto, en una universidad, por ejemplo, hoy día nuestras universidades tienen una cantidad de bases de datos, sobre todo quienes estudian, trabajan, etcétera. Entonces, muchas veces esas razones son efectivamente políticas, cuando hablamos también de esta mirada de ciberseguridad en relación a la seguridad exterior que tiene un país, pero también la seguridad interior. Los ataques también pueden venir desde dentro. Alguien quiere efectivamente generar vulneraciones, alguien quiere efectivamente generar una situación de filtración de documentos, de información personal, de información estratégica, de cualquiera sea el sector y el ámbito en el que hoy día nos estamos moviendo en una sociedad que efectivamente depende en buena parte en lo que es la captación de información y de datos, pero también el almacenamiento y el resguardo de esos datos en plataformas digitales, ¿sí? Entonces, por eso es tan crucial hoy día que efectivamente nuestro país haya avanzado en esta materia, porque efectivamente todos los países y todas las sociedades hoy día tienen ese ámbito de vulnerabilidad. Otras veces hay ataques que son mucho más cotidianos, que son los que generalmente nosotros estamos advirtiendo, que son, digamos, también en el ámbito de los delitos informáticos, por ejemplo, cuando una persona recibe un link en el teléfono, ¿cierto?, en el servicio de mensajería, claro, que dice, oiga, pinche aquí, todo lo que estamos viendo, no, claro, entonces son distintos niveles, ¿sí? Son distintos propósitos y son distintos niveles, y sí, hay algo que me parece también rescatable, como decíamos en un momento dado, que efectivamente esto también va a provocar, y esperamos que así sea, que también nosotros nos eduquemos en estos temas, Mirna. Educarse hoy día en ciberseguridad, que es demasiado clave para los tipos de sociedades que estamos viviendo, ¿sí? Entonces también eso es muy buena noticia en el sentido de que este país va a necesitar mucho más especialistas en materias de ciberseguridad, por ejemplo. Tal cual. Patricia, de hecho, pasó más piola, yo te diría, pero no olvidemos que hace algunas semanas hackearon la página de ciberchile.cl, es decir, este sitio periodístico, imagínense ustedes, que tiene, para todos los que nos escuchan, que tiene grandes golpes periodísticos, ni más ni menos que lo más reciente, el caso Audio, ¿no?, que compromete al abogado Luis Hermosilla. Y claro, ahí uno se podría preguntar, el propósito quizás es boicotear al sitio, ¿no?, de grupos que, ¿no es cierto? Claro, ella no es buscar
otro tipo de daños, digamos, sino que el daño es que no puedan operar, o sea, que no puedas tú mirar la página, y claro, no duró tanto tiempo, pero lo pongo como ejemplo. Ahora, igual, Patricia, solo en noviembre, que pasó un ciberataque, mantuvo a 72 municipios con sus sitios web comprometidos y los trámites virtuales completamente caídos. ¿Podrá haber ahora una mejor respuesta? Es una muy buena pregunta. Nosotros, por supuesto, uno espera que sí, y vuelvo a decir, por supuesto, uno lo que espera es que esto se acelere dentro de la implementación, porque tampoco podemos decir hoy día cuánto se va a demorar en implementar todo, pero efectivamente, progresivamente debería haber una mayor capacidad de respuesta. De nuevo, tiene mucho que ver con la celeridad con que sobre todo se instale la agencia y todo lo que va a significar la creación de esta nueva institucionalidad. Y creo que también, de alguna manera, eso también, vuelvo a insistir, va a estar muy relacionado con la capacidad que vamos a tener para que ahí efectivamente haya más profesionales de esta área. De hecho, efectivamente, tanto las instituciones privadas como públicas van a tener también que tomar, digamos, decisiones en relación a los encargados, a tener equipos especializados en esto. Y eso también durante la discusión y por mucho tiempo ha sido una discusión constante, sobre todo en el mundo privado, como de creer que esto no era vamos a decir, una inversión o un área de desarrollo tan importante de mantener, cuando hoy día sabemos que es tan crucial como cualquier área de operaciones para cualquier institución. Entonces, totalmente. Invertir en ciberseguridad, tener estos especialistas, sí que va a ser importante, y vuelvo a insistir que va a ser una tarea que vamos a ver como muchas cosas que están pasando en esta transformación digital, cómo nos ponemos al día y cómo efectivamente esto al final se operativiza. Patricia, ¿y la conectividad segura para las personas también está contemplada? Es una muy buena pregunta. La verdad es que en específico la ley, de nuevo, cuando habla de que efectivamente vamos a ver aparecer esto, digamos, en la nomenclatura de la ley de servicios esenciales, se entiende que efectivamente también las empresas de telecomunicaciones están incluidas. Ahora, aquello de la conectividad segura tiene que ver más bien, cierto, con que finalmente tú, como una persona usuaria de esos servicios, tengas claridad de que efectivamente van a haber ciertos resguardos para asegurarte de que cualquier conexión, por ejemplo, hoy día cuando vuelvo a un ejemplo muy de día a día, cuando yo hago una transacción de pago online, efectivamente ese sitio web, esa plataforma donde tú estés haciendo una compra online, tenga esos resguardos, ¿sí? Así que eventualmente, o sea, es una ley que incluye, o sea, que hace una denominación muy específica también respecto de servicios esenciales, y también agrega una figura de operadores de importancia vital, se llama así en la ley, ¿vale? Entonces también todas esas preguntas yo creo que vamos a ir viendo cómo en los próximos años se van materializando y concretizando en nuestra vida diaria. Patricia, yo tengo entendido que tú estudias también protección de datos, ¿no? Y en Chile, fíjate que cuando vienen personas, me ha tocado que me digan, oye, ¿por qué me piden el RUT? ¿Por qué tengo que dar el RUT en la farmacia? ¿Por qué tengo que dar el RUT en el supermercado? Etcétera. De hecho, si tú vas a una farmacia y quieres sacar número, tienes que poner el RUT. No es como que yo, oye, sabe que yo no voy a dar mi RUT, así que usted atiéndame igual. Entonces, te pregunto, ¿eso cómo lo evalúan? ¿Lo evalúan personas expertas como tú? No, a ver, nosotros aquí tenemos una mirada muy crítica. Mirna, recordemos que Chile, y gracias por preguntármelo, porque en realidad es muy buena noticia que avancemos tan rápidamente, que tengamos hoy día una ley marco de ciberseguridad, pero no tenemos avance en lo que está haciendo la tramitación ya hace más de 8 años de la Ley de Protección de Datos Personales, ¿sí? Claro. Ese proyecto de ley que ha tenido una discusión extensa en nuestro país, más de 8 años, y hasta la Comisión Mixta, es hoy día un tema puntual, y nosotros esperaríamos que efectivamente también, digamos, buena parte de las organizaciones del sector y quien haya visto también en columnas de opinión, sigue siendo un pendiente. O sea, tenemos una ley de ciberseguridad, tenemos una ley marco de ciberseguridad, pero todavía el proyecto de ley que de alguna manera actualiza la protección de datos personales en nuestro país no sale de su tramitación en el Congreso. Entonces, la verdad es que ahí
hay una pequeña, un detalle no menor, ¿sí? O sea, nosotros todavía, y eso es porque efectivamente hoy día en nuestro país nosotros vemos todas estas situaciones. En Chile efectivamente no está regulado, así como todos estos años, ¿cierto? Porque tenemos también esta naturalización de entregar totalmente nuestros datos personales. Qué tremendo, igual, ¿eh? Es como el gran hermano que te están ahí, digamos, auscultando y te están examinando y tienen todo de ti. Y eso también está muy vinculado a la discusión de otros proyectos de ley que estamos viendo emerger, por ejemplo, aquella que pretende regular inteligencia artificial dentro de estos procesos que estamos teniendo de transformación digital. Por supuesto, está súper claro el tema de la inteligencia artificial, porque cada vez más estamos interactuando con sistemas que son automatizados, donde también, cierto, hay mecanismos donde se extraen una cantidad de datos, se almacenan una cantidad de datos, se procesan una cantidad de datos, y eso, vuelvo a insistir, ocurre en un país donde nuestra protección de datos personales actualizada, mirando digamos, estos desafíos de presente y futuro, todavía no están garantizados. Bien, pues Patricia Peña, directora de Fundación Datos Protegidos, periodista y académica de la Universidad de Chile, muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Muchas gracias a ustedes, Minna, que estén muy bien. También tú.